A las 8:06 de la mañana es el turno del periodista joven. Muy buen día, Cristian Cabrera. Buenos días, República Dominicana. Día 15 del 2022 y aquí estamos. Quiero abordar brevemente, antes de sumergirme en el tema combustibles, una situación que me ha llegado, una denuncia que me gustaría más que todo que el propio Eddie Alcántara aclare, porque es algo que vincula a su persona, y es que un empresario de Higüey lo acusa a él, a su esposa María Altagracia Tiburcio y a un abogado supuestamente de su oficina, Eusebio Peña, es el nombre de ese abogado, por estafa. Al parecer, el señor Miguel Castro Gutiérrez se siente estafado por unos $250,000 por la situación de que contrataron un servicio y el servicio nunca llegó. Al parecer era un tema de impuestos sucesoriales. El empresario de Higüey había heredado unos bienes y entonces tenía que hacer la transferencia a su nombre. Eso conlleva un pago de impuestos. Pero ¿qué pasa? Contrató los servicios de Eddie porque, según el testimonio del abogado de nombre Kilvio Pimentel, del abogado del señor Miguel Castro Gutiérrez, que es el empresario, el señor Eddie no respondió a como se esperaba. O sea, de los $250,000 aproximadamente, o su equivalente en pesos, que es próximo a 14 millones por los servicios, para servicios de honorarios y el propio pago de los impuestos, Eddie supuestamente tenía los contactos necesarios para que le hicieran una rebaja en el 3% del impuesto que se paga, y eso no sucedió. Entonces, hoy día, ante la Fiscalía del Distrito Nacional, se han querellado en contra de Eddie Alcántara. ¿Pero ese es el de Proconsumidor? Sí, el director de Proconsumidor. Y hay una situación de que hay una citación para conciliación primero, el 17 de febrero, donde está citado Eddie y los dos otros acusados de este proceso, fundamentalmente por estafa. Ojalá Eddie, si Eddie siempre escucha este programa, nos llame más adelante para, si él tiene algún hecho que esclarecer sobre este tema, porque las pruebas que me hicieron llegar presentan hasta los cheques y las transacciones bancarias que se realizaron. O sea, ojalá que esto sea una discusión digamos, no del nivel que se espera, dada la figura de Eddie Alcántara. Miren, el gobierno dominicano le hizo un regalo de Vieja Belén de aumento de 5 pesos en algunos combustibles en nuestro país. 5 pesos, que es un golpe fatal, es una estocada. Y ya me dio cualquier acerolía por la situación de que el presidente de la República había dicho en una entrevista que no había cómo subsidiar los combustibles en estos momentos. Bueno, es algo que puedo en alguna medida entender. Sin embargo, se da la situación de que, de entrada, aquí no se subsidian combustibles, por lo menos los combustibles que utilizan los usuarios comunes. Aquí se exime de impuesto a los importadores de diversas áreas como Zona Franca, algunas mineras, y hay otros que sencillamente pagan menos impuestos cuando el gobierno decide o entiende que están muy altos y que la población puede reaccionar de una manera airada. La realidad es que los combustibles hoy día están llenos de impuestos ocultos, algunos ilegales, porque eran transitorios, porque no hay una justificación para ello, y en otros casos esto se presta a posible corrupción. Y le voy a poner algunos ejemplos de esos impuestos pasivos y ocultos que están en el precio que usted finalmente paga cuando se para en una bomba de combustible a solicitar ese tipo de productor de energía. A cada galón de combustible usted paga 2 pesos por el precio de paridad de importación para el remozamiento de carreteras y avenidas y para
la readecuación de los vehículos de transporte público en República Dominicana. Díganme ustedes dónde está ese dinero y dónde están los vehículos que se han renovado, la flotilla vehicular que se ha renovado con ese dinero. No lo vemos, no sabemos dónde está, no hay idea de eso, pero se siguen cobrando porque aquí el Estado es eficiente en el cobro, más no en brindar el servicio como se corresponde o como se espera. Además, hay 1.5 pesos por cada galón de combustibles, $1.50 le cobran a usted. Oigan, ¿para qué? El Ministerio de Industria y Comercio cobra $1.50 por cada galón que se consume como gastos de administración de la ley. O sea, fundamentalmente, el MIC se embolsilla 1.600 millones aproximadamente de pesos para ejecutar lo que se supone es un trabajo de ellos. Ellos hacen una especie de cobro extra por un trabajo que les corresponde, que les atañe, independientemente de las situaciones que se presenten, porque para eso se creó el Ministerio de Industria y Comercio. Es como un pago extra para poder mantener esa institución. Pero además, solo de comercialización, cada galón de gasolina hoy día está dejando 43 pesos de ganancia para comercializadores, importadores y detallistas. Oiga eso, 43 pesos de ganancia por galón. Y el precio del barril de Texas, que es el que se usa de referencia, aunque nosotros no compramos barril en Texas, no compramos una onza de petróleo en Texas, bueno, ya ese precio viene con el costo de transporte y el costo de seguro. Pero nosotros le añadimos a eso un costo de transporte y un costo de seguro. Es decir, que nosotros cobramos 2 veces el transporte y el seguro del precio de los combustibles. Por eso es que yo entiendo que la reforma que se prometió debe aplicarse. Y le pido a la producción que escuchemos las palabras del presidente en la rendición de cuentas del año pasado. Oportuno es anunciarle al pueblo dominicano que en las próximas semanas estaremos introduciendo un proyecto de ley para la revisión de la Ley de Hidrocarburos 112-00 con el objetivo de revisar la estructura de costos y lo relacionado a la fijación actual de los precios de combustible. De 2020, estamos ya, de 2021, corrijo, estamos ya llegando a la próxima rendición de cuentas y eso que era hace semanas se esperaba, no se ha producido. Les voy a poner un ejemplo de por qué mi queja. En año y medio, el galón de combustible, el gobierno lo ha llevado a 278 pesos con 60 centavos. El GLP a 144, es el precio más alto que se ha registrado en los últimos años en República Dominicana, con el barril de petróleo a $81. Miren que el 3 de julio de 2008, siendo Leonel Fernández presidente, se registró el precio más alto del barril de petróleo, 145 pesos con 31 por barril. Y la gasolina premium costaba 208 pesos y el GLP costaba 93 pesos. Solamente ahí hay 70 pesos menos de la gasolina y 51 pesos menos de GLP, con el barril de petróleo casi al doble de lo que costaba en ese peso. Prepárese para en 2 semanas pagar a 300 pesos el galón de combustible. Prepárese para echar a 300 pesos en 2 o 3 semanas. Porque quizás para la rendición de cuentas del presidente ya usted está echando a 300 pesos la gasolina premium en nuestro país. Pobre del dominicano. Porque el gobierno aquí no subsidia combustible, eso hay que decirlo. El gobierno reduce impuestos conforme a sus planteamientos, a su visión de cómo debe manejarse y cómo la sociedad ha venido reclamando. 68.000 millones de pesos cobró este año el gobierno en impuestos. Y de esos que eran lo proyectado, el gobierno dejó de cobrar 14.000 millones aproximadamente para, en algunos momentos, manejar el precio de los combustibles. En total, recibió 54.500 millones de pesos. Por eso yo digo que el gobierno no consumió ese dinero, que el gobierno los combustibles no los subsidia. El gobierno deja de cobrar impuestos. Para usted subsidiar algo, usted tiene que cobrarlo, por ejemplo, a 100 pesos y venderlo 80. Y usted está subsidiando 20 pesos. Y eso el gobierno no lo hace.
De manera que ojalá esa reforma a la ley de hidrocarburos llegue a nuestro país y llegue lo más pronto posible. Porque a mí no me interesa que me subsidien los combustibles, como se dice, y como dijo el presidente. A mí me interesa que me presenten una ley que fue una promesa de campaña, que fue una promesa como mandatario y que eso debe aplicarse ya. Vayan a Harvard y resuelvan cualquier formulita que le salga menos costosa al pueblo dominicano, que sea más eficiente, porque los grandes líderes no se miden en tiempos de bonanza, se miden en grandes crisis. Cambio y fuera. El sol de los sábados.